jóvenes, los que ya están presentes. Como ya hace algún tiempo que no nos vemos, unos días, ya yo recuerdo que estábamos en esta diapositiva. No sé si estamos en esa o hayamos avanzado más de la que ya está, perdón, la pregunta, si alguien recuerda, o que tenga ahí la última que analizamos, les agradecería. Nos quedamos en personería. Ok, En personería. De Y la clases de persona individual, personería. Ajá, pero persona clases de individual, ¿verdad? personería, sí. Ok, gracias, Selene, muy amable. Ahorita es una diapositiva menos, ahorita voy. Estaría en esta, ¿verdad? En donde estaba la personería y las clases, ¿verdad? Iniciando. Correcto, Ok, correcto. perfecto. Muchas gracias. Vamos a dar unos 2 minutos más y comenzamos. Muchas gracias. Somos en este minuto ya 46 personas. Faltan 10 pidiendo ingreso. Vamos a dar unos 15 segundos a ellos para que ingresen sin ningún inconveniente y comienzo la clase. Gusto en saludarles a todos. Bueno, creo que hemos dado el tiempo prudencial para que todos ingresen. Qué gusto saludarles a todos, muchachos. Muy buena tarde. Luego de algunos días de no podernos ver en virtud de ciertas actividades, tanto luego el tema de elecciones, luego el tema de los exámenes parciales, ¿verdad? Entonces, pues retomamos ya la parte final, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar ya con los últimos temas, voy a dejar, les soy bien sincero, voy a dejar 2 temas para el segundo parcial porque ya no, tenemos todavía 2 clases, soy bien sincero, tenemos la clase del día de hoy, está bien que tenemos todavía la clase del día jueves, pero con la otra sección que en este caso estoy impartiendo, esta semana no tuve ninguna o no tengo ninguna clase con ellos, entonces no quisiera en este caso pues descuadrar la programación que llevo y por tal motivo voy a dejar 2 temas para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es, a terminar de ver lo que es los atributos de la persona individual y hacer en este caso la comparación con los atributos de la persona, en este caso jurídico, bien llamada también colectiva, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo sepan, yo espero terminar el contenido el día de hoy y la siguiente clase, que sería el día jueves, voy a pasar nuevamente todas las diapositivas hasta donde voy a examinar de nuestro examen y tengo programado una prueba piloto, ¿verdad? Con sus compañeros ya realicé esa prueba piloto, tanto en Derecho Romano como en Introducción al Derecho 1, en la otra sección que es la acá. En realidad esa prueba piloto no tiene ninguna ponderación para el curso. No voy a preguntar o no pregunto nada acerca del tema del curso y únicamente es para que ustedes verifiquen que están asignados a Moodle, que no hay ningún inconveniente en ese sentido, ¿verdad? Y que ustedes se familiaricen, aunque ya pues conozco que ya lo utilizan,
se vayan familiarizando con la aplicación, ¿verdad? En ese sentido. Eh, pues lo que entiendo y lo que me han comunicado es que ya, pues en esta sección también se han examinado ya con Moodle. Entonces, creería yo que no hubiera ningún inconveniente para saber cómo es la metodología y la dinámica de esta misma aplicación, ¿verdad? Entonces, la verdad es que ese día jueves voy a dar, ¿qué les digo? 15 minutos tal vez del tema de que pasamos las diapositivas, eh, resolver algunas dudas si todavía las hubiera y luego nos vamos ya a realizar la prueba piloto. Insisto, este tema de la prueba piloto no tiene ninguna ponderación, es una prueba potestativa, el alumno decide si la quiere realizar o no la quiere realizar. Como les digo, al fin de cuentas es un apoyo de mi persona para ustedes, únicamente para que estén tranquilos en el tema de esa certeza de que están dentro de la aplicación, que pueden hacer sus exámenes, pero cero inconvenientes para el día viernes en ese sentido, ¿verdad? Entonces, y tratando en este caso el tema de nuestro examen, ya tengo respuesta del coordinador del curso en relación a la variante que en ese sentido voy a realizar, ¿verdad? Entonces, la verdad es que voy a hacer 15 preguntas, ¿verdad? Voy a hacer 15 preguntas, dos series, se compone de dos series el examen. La primera serie tiene 10 preguntas, 2 puntos cada una, es una serie de selección múltiple, un total de 20 puntos, y la segunda serie es una serie de falso verdadero, de 5 preguntas. Lo único que ahí en este caso, pues lo que viene es un párrafo y ustedes deben determinar en el párrafo si lo que está consignado es cierto o es falso, ¿verdad? En ese sentido. Eh, Viene también al inicio del examen una serie adicional que yo le llamo una serie de datos generales. En realidad, esta serie, pues yo no sé, le soy bien sincero, eh, si los demás compañeros catedráticos la colocan, pero yo sí la coloco porque a pesar de que en este sentido el sistema reconoce al usuario, que son ustedes, con su correo, con su número de carnet, con su nombre completo, eh, yo siempre tengo esta nueva forma de corroborar y coloco esta serie de datos generales para que ustedes coloquen su número de carnet y sus apellidos y nombres. Van a venir dos preguntas, ¿verdad? Van a venir dos preguntas que no tienen ninguna ponderación, es decir, únicamente son una serie de datos generales que está prácticamente es la parte inicial del examen, donde deben colocar su número de carnet y sus apellidos, inicio, por favor, inicio sus apellidos y sus nombres, en este caso completos. Si tuvieran más de 3 nombres, con 2 o 3 nombres, en este caso de pila, si tienen, pues suficiente con colocar los 2 o 3, ¿verdad? No hay necesidad de colocarlos más. Y hago la aclaración que estas dos preguntas son parte del examen y si se dejan en blanco, automáticamente el examen no tiene ponderación, ¿verdad? O sea, no ha fallado el tema de Moodle, eso sí es muy seguro en el caso de quienes están asignados y quienes se examinan, ¿verdad? Pero, pues para darle más certeza de quién está realizando su examen, es que coloco esta serie inicial, ¿verdad? Número de carnet, una pregunta de número de carnet y una pregunta con sus apellidos y nombres para que, pues en este caso, tengamos esa certeza. Otra también, queridos jóvenes, es que yo les doy 100% certeza de que yo reviso cada uno de los exámenes, no le pido al sistema que él realice la evaluación, sino que yo hago el criterio de la revisión, ¿verdad? En ese sentido, no les va a dar, por ejemplo, una nota al final del examen. Esto se va a hacer, en este caso, ya después de la revisión de cada uno de ellos y la publicación en la página oficial de nuestra facultad, así como establece el reglamento, ¿verdad? Entonces, para que ustedes estén sabidos de esa situación, son 15 preguntas, 10 preguntas de 2 puntos cada una, 5 preguntas perdón, 10 preguntas de 2 puntos cada una son 20 y 5 preguntas de 2 puntos son 10, en total 30. Tiempo máximo de la prueba, 35 minutos, no más, ¿verdad? No más de 35 minutos. Estamos dando, si ustedes se dan cuenta, más de 2 minutos por cada pregunta. El examen comienza bueno, eso estaba viendo ahorita. Me notificaron, queridos jóvenes,
que el examen en el caso de nuestra sección, para el día viernes va a ser a las 19 horas, 7 de la noche, ¿verdad? De 7 sería entonces de 19 horas a 19:35, ¿verdad? Entonces, igual yo esta información del tema, sobre todo el tema del horario, lo voy a publicar en Classroom para que no haya, pues en este caso, esa duda. Y el examen, soy claro, no es cuando ustedes inicien los 35 minutos, el examen inicia a las 19 horas, estén ustedes o no estén presentes o no hayan iniciado, y el examen automáticamente se cierra a las 19:35, independiente en la pregunta donde vayan, se envía automáticamente o en su defecto que ustedes ya hayan terminado antes de esa hora, ya la vayan remitir, ¿verdad? Entonces, estoy claro en ese punto para que no haya duda. 35 minutos de las 19 hasta las 19:35. Si por alguna razón entraran después de las 19 horas, ya es un tiempo prácticamente en contra que han ustedes perdido, ¿verdad? Entonces, creería yo que ahí estaría la información general del tema del examen. Voy a continuar con el contenido e insisto, el día jueves paso nuevamente todas las diapositivas que hemos visto desde la primera hasta la que vamos a ver el día de hoy y luego hacemos el tiempo para hacer la prueba piloto. No es obligatoria, es potestativo. Si ustedes no quieren hacerla, no hay ningún inconveniente. Únicamente es una prueba de mi persona, ¿verdad? Bueno, platicábamos en este caso el último atributo de la persona, que es la personería. Es más, los que pudieron estar conmigo el semestre pasado, queridos jóvenes, yo trataba este tema tanto en ciencia política como en introducción al derecho 1. ¿Por qué razón? Porque dentro de este concepto de personería, sobre todo en el caso de la representación legal, hay un concepto que tiende mucho a tener distintas conceptos y es el tema del poder, ¿verdad? Bajo el ámbito de la ciencia política, el poder en este caso tiene distintas acepciones, pero una de las más claras es la capacidad de dirigir, ¿verdad? Pero también puede ser en este caso atribuido ese concepto en el ámbito jurídico, que es el cual nos atañe a nosotros en este momento, en el tema de la representación legal, ¿verdad? ¿Y cuál es esa, en este caso, tema de representación legal? El tema de el mandato, ¿verdad? Pero para llegar a ello, vamos a ir analizando, en este caso, las clases de personería que existen y ver su definición. ¿Qué es la personería? Es una representación que se ejercita legalmente de otra persona, ¿verdad? En este caso, la cual existe medios legales, ¿verdad? Existen medios legales para poderlo realizar, ¿verdad? En este caso es muy claro en el sentido de que simple y sencillamente bajo un ámbito de hecho, en donde no se haga ningún documento y donde no se acredite la representación, no puede existir la misma, ¿verdad? Debe en ese caso establecerse de carácter formal la representación que se hace. Y vamos a ir viendo cada una de ellas en ese sentido. Por ejemplo, el tema del tutor legal, ¿verdad? En este caso, esto se enfoca en los directores o superiores de esos establecimientos de asistencia, que están encargados de velar por la seguridad, por la salud, por la alimentación de todos estos menores o incapaces que son recibidos, ¿verdad? En virtud de un beneficio individual y que genere también un beneficio colectivo, ¿verdad? Ahora bien, dentro de esa clase también tenemos en este caso la representación judicial, que es una declaratoria de juez, ¿verdad? En ese caso, ¿qué sucede? Esto lo analizábamos en el caso propio de algunos días anteriores, algunas clases anteriores, con el tema de la incapacidad, ¿verdad? En este caso, esa declaratoria de incapacidad, que también es llamada interdicción, va a enfocarse en esa designación de un mayor de edad con capacidad para representar a otro mayor de edad y velar por la administración de sus bienes, velar por su seguridad, velar por su alimentación, velar por su vida en términos generales, velar porque esta persona se encuentre plenamente bien, ¿verdad? En ese sentido, entonces,
vuelvo a insistir, ¿verdad? Eh, hay un alimento bien interesante, el tema de esa parte judicial en ese sentido, ¿verdad? Como les digo, esto se podría entender que dentro de las comunes, ¿verdad? Dentro de las comunes podemos ver la legal, la judicial, pero en realidad una de las menos utilizadas es la testamentaria, ¿verdad? En la cual por medio de un testamento se instituye la figura de un tutor, ¿verdad? Realmente podríamos hacerlo, ¿verdad? Podríamos ir, imagínense alguien que sepa que tiene una enfermedad terminal, ¿verdad? Y que desee, ¿verdad? Que desee eh, esta representación de carácter testamentaria, ¿verdad? Como decisión de última voluntad, pudiera realizarse, ¿verdad? En este caso, en establecer a través de esa declaración voluntaria o declaración de última voluntad, ¿verdad? Quién va a ser nombrado, ¿verdad? En este caso como tutor, ¿verdad? De esta persona. Ahora bien, en nuestra legislación realmente dentro de este aspecto, aunque esté considerado como una clase establecida en el Código Civil, realmente no es común, ¿verdad? No es común. En primer lugar, yo soy bien sincero, en el tema de los testamentos, los testamentos en nuestro país están muy enfocados en un aspecto de propiedad más que todo, y sobre todo en el tema de bienes inmuebles, ¿verdad? O bienes muebles que tengan algún registro, o en su defecto, muebles que no tienen registro, pero tienen un valor económico, moral para la persona que va, en este caso, estar sobre los mismos, ¿verdad? En ningún momento eh, ha sido un elemento, por decirlo de una forma general de uso cotidiano, el tema de un tutor testamentario. Realmente es muy poco la observancia. Yo le soy bien sincero, en todo el tiempo que tengo el ejercicio profesional, eh, no he observado, ¿verdad? En este caso, un testamento donde se instituya la figura de la tutela, ¿verdad? Bajo este proceso. ¿Qué puede ocurrir? Sí, ¿verdad? Tengo compañeros que pues tienen mucho más tiempo ya, a personas que en este caso me han enseñado, que tienen más tiempo que yo en el ejercicio y que en algún momento pues ha pasado dentro de ese ejercicio profesional la realización de lo mismo. Pero ya no es tan común. Yo soy bien sincero, el tema del testamento, en primer lugar, no es un elemento que como notario recomendamos, ¿verdad? Yo soy bien sincero. Yo a mis clientes, yo que solo creo que se los he dicho, cuando intentan realizar un testamento, yo parte de la asesoría que les doy es instruirlos en que no es una decisión coherente si en este caso le va a quedar el bien a un hijo o a un nieto, por ejemplo, que sería más prudente en vida si va a decidir, porque al fin de cuentas es lo que está haciendo, hacer una donación, hacer una compra-venta, y la ventaja de que él es el propietario, que puede reservarse el usufructo vitalicio hasta su muerte, ¿verdad? Entonces, insisto, pero aún así, ¿verdad? He tenido clientes que, pues, uno después de explicarles que al final de cuentas todo el proceso sucesorio es el mismo, la diferencia solo va a ser en la alianza de herederos, que ya no serían presuntos herederos, sino se abre el testamento y se determina a qué le queda a cada quien. Pero el tema del pago de impuestos de herencia, legados y donaciones, el tema del avalúo fiscal, el tema de todos los gastos generados por este proceso es el mismo, ¿no? Al fin de cuentas es el mismo, ¿verdad? Entonces, como les digo, lo recomendable, y tal vez ustedes, conforme vayan avanzando en el ejercicio de su carrera, vayan a comprender este momento y esta información, es que si la decisión voluntaria de la persona, por ejemplo, en vida, es dejarle a sus familiares, ¿verdad? El bien que le corresponde, sobre todo son enfocados en bienes registrables. Eh, por ejemplo, si no quieren que participe, imagínense ustedes que es un padre que le va a dejar a su hija, por ejemplo, ¿verdad? En una casa, en un bien inmueble, y teme que, por ejemplo, la hija está casada y teme que pueda haber una separación y posteriormente un divorcio.
Recordemos que en este caso todos los bienes que se adquieren, ¿verdad? De forma gratuita, de forma, en este caso, donada, no parten del haber conyugal. Entonces, si tienen ese miedo, yo siempre les digo, bueno, entonces dóneselo, ¿verdad? Done el bien y se reserva el usufructo, ¿no? Entonces, al momento de una hipotética disolución del matrimonio, no ingresan el haber conyugal, ¿verdad? Porque lo adquirió de forma gratuita, de buena fe y sobre todo por un ambiente de un testamento, de una donación, perdón. Entonces, vamos a esto. La verdad es que ver este tipo de personalidad realmente no es común, pero puede existir en virtud de que la misma ley lo contempla. Ahora bien, dentro de ese punto, queridos jóvenes, las más comunes clases de representación legal que existen es el comúnmente llamado mandato, ¿verdad? Yo siempre se los decía, si alguien estuvo conmigo en ciencia política o estuvo conmigo en Tribunal de Derecho 1, comúnmente mal llamado poder, ¿verdad? Mal llamado poder. Lo que pasa es que yo siempre insisto en que utilizan más que todo esa palabra de poder con un énfasis de carácter general del derecho, ¿verdad? Ya no muy propio de nuestra regulación jurídica. Porque si nosotros lo vemos en el Código Civil, es claro al establecer y determinar que este tipo de contratación civil es determinado como mandato. Si lo vemos bajo el punto de vista notarial, igual se le conoce como el mandato. Pero uno de las confusiones que pueden haber surgido y que en un momento se los indicaba es que este tipo de negociaciones voluntarias, de acuerdos voluntarios, de decisiones de representación, debe registrarse, ¿verdad? Y ahí partiría la confusión, por ejemplo, en el caso del archivo protocolos, que está el registro electrónico de poderes, ¿verdad? Ahí es iniciando en este caso el tema de la confusión. Yo les decía que lo que sucede es que también hay que entender que, por ejemplo, legislaciones muy cercanas a la nuestra, como la mexicana, como la estadounidense, utilizan claramente la palabra poder para esa representación legal. Entonces, como no únicamente esas representaciones son de carácter nacional, sino también pueden venir por documentos del extranjero en representación a alguien que se encuentre acá y que debe ser registrado evidentemente ese documento del extranjero. Entonces, en un sentido general, por eso se le coloca la palabra poder. Pero yo siempre he sido de la idea que para mí el tema de un poder o la llamada carta poder, por ejemplo, es un documento privado. Al fin de cuentas es un documento privado que el notario únicamente da fe y legalidad de la firma de la persona o de la persona o personas que están en este caso realizando el documento privado y que posterior se hace una legalización de la firma y se deja consignado nuevamente la firma de las personas que intervinieron, ¿verdad? Realmente legalidad de lo que contiene el documento no estamos dando fe y legalidad de la firma, ¿verdad? Que también es de decir, ¿verdad? Que en este caso, en muchas ocasiones, el mismo notario se le solicita la actuación para que realice este tipo de documentos, sí, pero al fin de cuentas lo hacemos en nombre de las personas, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas, yo he insistido y vuelvo a insistir, es que es como ustedes que estén enfrente de ahorita de un sublibro, de un subcuaderno, ustedes hacen una anotación, firman, yo vengo y legalizo esa firma y hago el acta de legalización, luego les pido que vuelvan a firmar, legalizo en este caso y cierro la acta de legalización y yo no estoy dando fe de lo que ustedes estudiaron en realidad, ¿verdad? O sea, ni lo sé, ni lo conozco y estoy dando fe únicamente de la firma. Pero insisto en ese mal llamado, ¿verdad? Poder, porque al fin de cuentas serviría como una legalización solo de hecho, no de derecho, porque no está formalmente establecida. Por ejemplo, hace algunos años se podía permitir que un menor de edad que no iba acompañado de sus padres o iba acompañado de uno solo de ellos, con la famosa llamada Carta Poder, ¿verdad? Que era un documento privado con firma legalizada, eh, pudiera salir del país sin necesidad de que hubiera una autorización adicional, ¿verdad? Eso, yo me recuerdo, por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse, tenía familiares en El Salvador, ¿verdad? Muy lejanos, la verdad es que solo eran muy, muy lejanos. Yo tengo ya varios años, bastantes años de ya no saber nada de ellos,
pero me recuerdo que de pequeño pues me llevaba, ¿verdad? Y mis padres únicamente hacían una carta, un documento privado, le iban a legalizar la firma con un notario y mis abuelos me llevaban a El Salvador, ¿verdad? Salían del país. En la actualidad eso no es factible, eso no es posible, ¿verdad? Recordemos que tiene que ser un documento notarial, es en este caso un mandato donde se autoriza por uno o los dos padres, dependiendo si va a ser solo que salga con uno o si va a salir sin ninguno de los dos, para que este menor pueda salir del país, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ahora, por ejemplo, realmente solo quedan ciertos, realmente procesos muy sencillos, podría decirle en este caso, para que todavía utilice una carta de poder, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un vehículo que no está en nombre de ustedes y quieren salir, sí, tan lejos a El Salvador, ¿verdad? Ir allá al Decameron, por ejemplo, para trasladarse de frontera a frontera, únicamente el propietario les autoriza con una carta sencilla, autenticada, o sea, una carta legalizada, la famosa carta de poder. Pero es muy limitada la utilización de la misma y muchas instituciones, tanto públicas como privadas, ahora solicitan en este caso la actuación notarial a través del mandato, ¿verdad? Recordemos que es un proceso formal que deja con su constancia en una escritura pública como requisito esencial, ¿verdad? Entonces, eh, es otro proceso que considero de los elementos que yo siento que cuando ya nos graduamos son las primeras cositas que trabajamos, compraventas, legalizaciones, mandatos, por ejemplo, en el ámbito notarial sobre todo, ¿verdad? Y que, insisto, ¿verdad? Si ustedes escuchan mi consejo, cuando ustedes toquen esos temas, por ejemplo, contratos civiles, que es Civil 4, notariado, para mí el notariado todos son importantes, es más, yo se los he compartido, a mí me costó mucho notariado, ¿verdad? Entre uno me fui a escuela de vacaciones, notariado 2 me fui a segunda recuperación, notariado 3 me fui a primera recuperación, me costaba mucho notariado, pero me di cuenta, ya en notariado 4 ya salí limpio, me di cuenta que era porque no, en primer lugar no leía, no ponía también de mi parte, y también no le había mostrado interés, ¿verdad? Cuando le mostré interés me di cuenta de la belleza que es el derecho notarial como ramo y muchas de las cosas que ahora realizo, ¿verdad? Sobre todo es mucho notariado, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a este punto, ¿verdad? Yo hubiera querido ¿verdad? En algún momento que mis catedráticos me informaran, porque a fin de cuentas de esto vivimos, ¿verdad? De esto trabajamos. Entonces, sí recuerdo algunos que dieron ciertos consejos, pero ahí sí que uno tal vez no los escucha, pero bien dicen que el que escucha consejos llega viejo. Y para mí, pongan atención mucho cuando estén en Civil 4, contratos civiles, muy importante. Notariado desde el uno es sumamente importante. Es más, en el ámbito del derecho, por ejemplo, cuando examinamos exámenes privados, em, la base fundamental que examine el área privada es notariado, pues, notariado, y ahí sí, desde la teoría hasta la práctica. Entonces, hay que poner mucha atención en ese punto. Bueno, pregunto si tienen alguna duda. Si no, ya vamos a hablar de forma individual cada uno de los mandatos. ¿Estamos bien? Ok. Bueno. Eh, ah, Ana, gusto saludarle a Fabiola. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿será que puede poner el inciso 2 de personería? Sí, 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 con todo gusto, para servirle. Para servirle. Gracias. El 2, si no me equivoco, era el que estábamos viendo judicial. ¿Listo? Sí, licenciado, gracias. Para servirle. Bueno, vamos entonces en forma individual, queridos jóvenes, a ver ahora las clases de personería, que en este caso el mandato llamado como voluntario, y cómo pueden ser en ese sentido. Vamos a ir viendo ciertos elementos, ¿verdad? Dentro de ese punto no es precisamente la clase civil 4, en el cual vamos a analizar de forma individual cada uno de los contratos civiles, pero me interesa mucho que sepamos en este caso, en forma general, el tema del mandato, ¿verdad? Como les digo, es comúnmente conocido como poder, ¿verdad? Solo que como estudiantes de derecho quiero que tengamos esa claridad
que son dos cosas distintas, ¿verdad? O sea, en otras legislaciones, hablando de México, hablando de Estados Unidos, sí, la representación legal es comúnmente llamado poder y está en sus legislaciones que aparece de esa forma. En nuestro país, en este caso, es legalmente llamado mandato, pero comúnmente conocido como poder, ¿verdad? Puede en este caso realizarse ese tipo de representaciones para uno o varios negocios que la ley en este caso solicita que se intervenga en este sentido de forma personal e interesado, pero por X motivo no puede hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, el mandato, su concepción es que siendo un negocio jurídico va a ser generalmente oneroso, ¿verdad? Pero puede existir que también ante la voluntad del mandante y mandatario, realmente, y la aceptación que este último hace, puede crearse de forma gratuita, ¿verdad? Entonces, lo único que sí debe ser expresado de manera expresa, o sea, sí debe consignarse de manera expresa. Y este punto es interesante porque, por ejemplo, hace algunos años, bueno, ni tantos, realmente un par de años, enviaba un cliente, la mamá, si soy bien sincero, la mamá a la hija, un documento donde la autorizaban a representarla aquí en Guatemala. La señora reside en Estados Unidos, pero tiene un negocio de transportes aquí en Guatemala y la que se encarga en este caso de hecho se encargaba de todas las negociaciones era la hija, con la limitante que no podía firmar ningún documento y la mamá tenía que estar viniendo cada 3 o 4 meses a Guatemala para firmarlos, ¿verdad? Entonces, pues les dije, hagamos un mandato, ¿verdad? En este caso, donde se le dan las calidades suficientes a su hija para que pues, no tenga que usted estar viajando, ¿es cierto? Que viene a su país, viene a ver a su hija, pero pues la señora misma me dijo, ¿verdad? No, yo hubiera querido o quisiera solo ir una vez al año, porque es oneroso viajar cada 3 meses a Guatemala. Entonces hicimos el mandato, se realizó en Estados Unidos, se realizó allá con un notario estadounidense, se envía a Guatemala por vía correo, Cargo Expreso, si no me equivoco, no me acuerdo que yo soy bien seguro que mi tipo de mensajería vino, pero la cosa es que vino en 24 horas, ya venían en este caso, conforme el convenio de la Haya, el tema de la apostilla, ya no hubo necesidad de ciertas legalizaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque pues ya viene apostillado y solo se hizo la traducción porque venían con una línea, una palabra que venía en inglés, debe hacerse la traducción, se hace la traducción, luego se protocoliza y luego se registró, ¿verdad? En el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Y de esas cositas que me quedan de experiencia, siempre va aprendiendo uno. Yo ya había hecho varios mandatos, es más, yo el que me enviaron a Guatemala, yo mismo lo remití, así como había remitido varios anteriormente, ¿verdad? Y el asesor que recibe y revisor que revisó el mandato aquí en el archivo de protocolos es de criterio, o era de criterio de que si es un mandato gratuito, la mandataria aquí debe aceptarlo, ¿verdad? Pero recordemos que la mandataria está aquí, el mandato venía de Estados Unidos. Yo he hecho una infinidad de mandatos así y en ningún momento me han pedido que la aceptara expresamente que lo iba a hacer de forma gratuita. Me suspenden el trámite por esa razón, ¿verdad? Porque la mandataria aquí no aceptó expresamente en un documento público que iba a realizar el mandato de forma gratuita. A mí me sorprendió, pero bueno, dice uno, al fin de cuentas, nos ponemos a leer la ley, pues tu criterio está conforme a la ley, y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Porque no me ha tocado, le soy bien sincero. Entonces, ven, adecuemos lo que en este caso establece la ley con los requisitos del código de notariado y hagamos un documento, un instrumento público. Y así fue, ¿verdad? Aceptación de mandatos, ¿verdad? Entonces hice consignar y establecer que la mandataria aquí en Guatemala que está frente a mí, ¿verdad? Firma y acepta que el mandato lo va a realizar de forma gratuita, ¿verdad? Luego se vuelven a ingresar tanto el mandato anterior ya protocolizado, con los pases de ley que había necesarios, con el segundo, es con la segunda escritura de aceptación del mandato, y pues en 24 horas ya estaba operado el mandato como tal, ¿verdad? Interesante este punto.
de las cosas que al fin de cuentas le digo, me quedan de experiencia, ¿verdad? Porque le estoy bien sincero, o sea, de 10 mandatos que yo he realizado en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Y en los cuales muchos de ellos, mínimo 7, 8 eran gratuitos, en ninguno me han pedido que la mandataria aceptara. Pero bueno, estaba en ley, la asesora que en ese momento revisó el documento tenía ese criterio, ok, de acuerdo, vemos cómo solucionamos en este caso el tema. Y así fue, ¿verdad? Entonces ahora me queda la experiencia porque se los juro, o sea, nunca he hecho una aceptación de mandato. O sea, eh, cuando son aquí en Guatemala, pues si están los dos, ni modo, firman los dos, tanto el mandante como mandatario, pero cuando firma solo uno, porque está encomendando sus negocios en otro, en una tercera persona, eh, posiblemente, ¿verdad? En este caso, bajo ese criterio, tenga toda la razón. Y así fue, ¿verdad? Entonces, en el siguiente punto es que el mandato puede ser general o especial. General si es para cualquier acto o especial cuando se refiere a uno solo que trate un tema muy específico. Dentro de ese punto, ¿verdad? Queridos jóvenes, también está el llamado judicial, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ese último para no ir en este caso cambiando. Bueno, está el tema del mandato general. Cuando alguien quiere hacer un negocio, ¿verdad? De forma, o sea, una encomienda jurídica, legal, en una tercera persona para que ésta la represente en cualquier asunto general, ¿no? Pero, por ejemplo, si es un asunto específico, también llamado mandato especial. Depende cada uno, depende así es como se pagan los impuestos. Y en el tema del especial, por ejemplo, para un ejemplo claro, imagínense ustedes vender una casa, ¿verdad? Alguien está en Estados Unidos, compra la casa en Guatemala, pero ahora la sigue en Estados Unidos y la quiere vender, ¿verdad? Para vender sí necesita un mandato especial. Tiene que tener cualidades suficientes el mandatario aquí en Guatemala para poder vender y sobre todo es un mandato especial, ¿verdad? El mandato judicial es para que sea representado en juicio. En este caso, el mandato judicial hay un elemento interesante. Tiene ciertos requisitos. Uno, por ejemplo, muy importante es que solo puede otorgarse a favor de un familiar en una filiación directa, ¿verdad? Por consanguinidad eh, o en la lateral, ¿verdad? Por ejemplo. Pero podría ser, por ejemplo, de padre a hijo, de hijo a abuelo, por ejemplo. O sea, debe ser familiar directo, ¿verdad? En un cuarto grado de consanguinidad. O en su defecto, que es lo más claro, otorgársela a un abogado. Recordemos que ese mandato es para que sea representado en juicio. En cualquier ámbito del derecho, a excepción de la rama penal. ¿Verdad? En rama penal, el derecho penal es personalísimo y no puedo ser representado por medio del mandatario judicial. Imagínense ustedes alguien que está acusado de un asesinato y manda a su mandatario. No, o sea, no es factible, no es posible. Puede ser en cualquier ámbito del derecho, menos en este caso el ámbito penal, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? Ya hemos terminado la persona individual y nos vamos a la persona jurídica. ¿Estamos bien? Y ahora, por ejemplo, vamos a ir haciendo esa comparación, ¿verdad? Muy interesante. Por ejemplo, el tema de qué es una persona jurídica. Aquí está una definición aquí sencilla, pero yo siempre lo veo con los dedos de la mano, ¿verdad? Para establecer la definición de la persona jurídica o colectiva, lo más sencillo es analizar sus elementos. Dos o más personas. En este caso, se reúnen con un fin determinado. Tienen un patrimonio propio, buscan el reconocimiento del Estado y, último caso, es que son representados por un representante legal. 5 elementos básicos. Dos o más personas que tienen un fin determinado, tienen un patrimonio propio, son en este caso o buscan el reconocimiento del Estado como personas y son representados por un representante legal. 5 elementos para entender a la persona jurídica o colectiva. El tronco común, ¿verdad? En este caso es que es una persona jurídica o colectiva. Y este tronco común tiene dos ramificaciones muy importantes. Personas jurídicas con ánimo de lucro y personas jurídicas sin ánimo de lucro, ¿no? Vamos a las sin ánimo de lucro. En este caso, estos sin ánimo de lucro se reúnen más que todo por fines sociales,
fines de carácter colectivo que no van a generar ningún tipo de ganancia para sus integrantes. Entre estas están como la asociación de vecinos, está por ejemplo las fundaciones, las ONGs, están las iglesias evangélicas, por ejemplo, ¿verdad? Que su fin primordial es un aspecto para este tipo de sociedades que son llamadas civiles, por ejemplo, que no tienen un carácter de lucro. La otra vertiente, que son las que son con ánimo de lucro, son las eminentemente mercantiles y están reguladas en el Código de Comercio y iniciaríamos con la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima. Y por ejemplo, hay un elemento interesante modernamente y eso les pido cuando ustedes estén en derecho mercantil, eso lo van a ver en derecho mercantil 1, la famosa sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Que es la última que se ha creado, ¿verdad? En la cual se liberan ciertos requisitos desde más básicos y sencillos para poder en este caso ejecutar esa relación. Entonces, pero vamos a esto. ¿Qué es una persona jurídica? Hay varias teorías para explicar qué es una persona jurídica. Ninguna en realidad llega a tener un criterio general de la misma, pero cada una explica bajo su propio aspecto lo que considera que es una persona jurídica. La ficción legal nos indica que la persona jurídica es un ser ficticio y bajo ese aspecto tiene una claridad muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos, queridos jóvenes, que no la vemos. O sea, no es como la persona individual que sí podemos tocarla, que podemos verla, que podemos sentirla, ¿verdad? Realmente la persona jurídica está creada únicamente en documentos públicos. Entonces, por eso es que tiene ese aspecto de ser un ser ficticio. Nuestra legislación no interesa tanto si es física o solo está en documentos. La idea básica es que le reconozcan la característica de ser persona. Está también la ficción doctrinal. Esta tiende a crear un criterio interesante de una propiedad colectiva. Si lo hablamos en un sentido general, sí es una propiedad colectiva porque pertenece a varias personas de forma colectiva, ¿verdad? A los socios. Pero no es, por ejemplo, como veíamos en este caso, Introducción al Derecho 1, veíamos, por ejemplo, el nacimiento del Estado y el Derecho, cuando veíamos la manada primitiva, ¿verdad? Que la tierra pertenecía a todos, no había propiedad privada. Entonces, vamos a esto. Esta teoría se desecha porque sí tiene forma de propiedad colectiva, pero de forma privada. O sea, es algo incongruente. Propiedad colectiva a los que lo integran, a los socios, pero no propiamente una propiedad colectiva como eminentemente se vio en estas manadas primitivas, porque la tierra pertenecía a todos, no había propiedad privada, pero en realidad la persona jurídica sí es una propiedad privada, ¿verdad? Sí es un criterio privado porque solo interesa y solo intervienen los que en este caso actúen como socios dentro de la misma. Y por tal motivo se crea la teoría de la realidad, que yo considero que es una de las más enfocadas en nuestro ambiente jurídico, en el cual las personas jurídicas simple y sencillamente se establece que tiene vida propia porque existió el reconocimiento del Estado y por ende, al tener vida propia como persona, en este caso es sujeto de derecho, ¿no? Es decir, puede interactuar en relaciones jurídicas dentro del Estado, ¿no? Ahora bien, vamos a ir analizando sus elementos para ya hacer uno de la comparación. Primer elemento, como veíamos en este caso, el tema de la capacidad. Bueno, ¿y cómo podemos analizar la capacidad de una persona jurídica? Pues es evidente que lo ejerce a través de su representante, ¿verdad? O sea, si es capaz, si es reconocida como persona, tiene capacidad legal y lo hace a través de su representante. Si es una persona civil, por ejemplo, lo puede hacer de forma directa con alguno de sus miembros. Hablemos de una sociedad civil, por ejemplo. La sociedad civil, una asociación de vecinos, por ejemplo, ¿quién representa a esa asociación de vecinos? Pues generalmente el cargo de mayor jerarquía, que es el presidente, por ejemplo. Entonces es el presidente de la asociación de vecinos y es el representante legal. Es un ambiente civil. En el ambiente mercantil, por ejemplo, el artículo 164 del Código de Comercio es claro al establecer que puede haber un administrador único, el cual represente y tenga la capacidad de representar a la entidad, o un consejo de administración. Es que es muy claro al establecer que existen documentos legales, ¿verdad?
pero físicamente no se puede representar. Necesita de la persona individual con las capacidades necesarias, ¿verdad? Para poder ejecutar esta función. ¿Y dónde podemos ver esas capacidades y qué documento en este caso se crea de representación? El famoso nombramiento, ¿no? El nombramiento, solo para hablar así de forma general, ¿verdad? Porque no tampoco es clase de notariado, pero por ejemplo, hay dos tipos de documentos públicos, protocolarios y extraprotocolarios. Los protocolarios son aquellos que van dentro del protocolo. Entiéndase escrituras públicas, actas de protocolización, tomas de razón de legalización de firma, por ejemplo, ¿verdad? Y existen otros extra protocolarios o fuera del protocolo, como las llamadas actas notariales. Las actas notariales no le queda, realmente el notario entrega el original, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el nombramiento en realidad lo que se hace es que siguiendo las decisiones colectivas de la asamblea en la cual se designa qué personas será la que tenga la capacidad de representar a la sociedad. En este caso, esta persona lleva el libro de actas o lleva un acta de asamblea donde le dieron las capacidades. La recibe el notario y el notario es un acta notarial de nombramiento, donde en virtud de lo presentado y ante la solicitud del representante, le da la calidad, ¿verdad?, para representar a la asociación. Estos documentos también, como son públicos, deben registrarse. Por ejemplo, hablamos de la asociación de vecinos, una acta de nombramiento del presidente y representante legal debe registrarse también en las municipalidades, ¿verdad? Recordemos que la asociación de vecinos se registra en la municipalidad, hay un libro de registro de personas jurídicas en cada municipalidad y hay un libro, por ejemplo, de representantes legales de las asociaciones de vecinos. En el caso del ámbito mercantil, por ejemplo, podríamos hablar que este nombramiento posteriormente a ser creado debe registrarse en el registro mercantil, ¿verdad? Bajo ese ambiente de ánimo de negocio, de lucro como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo atribuye la capacidad? A través de su representante, ¿verdad? Posteriormente a ello, tenemos en este caso si lográramos en el sentido de la persona individual, el nombre, ¿verdad? Aquí muy propiamente ya no se le denomina nombre, sino es una razón o denominación social, ¿verdad? Generalmente puede ser que si es una razón social, se integre con los apellidos de dos o más de los socios, ¿verdad? Entonces ahí integramos porque lo que interesa es quién los integra, a quiénes son los que están formando la sociedad. Pero la más común en la actualidad es la denominación social, que es un equivalente a un nombre de forma individual, electo de forma individual por la mayoría de socios, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que y aquí hago esa aclaración, es muy distinto, por ejemplo, en este caso, bajo un ambiente, hablemos, por ejemplo, mercantil, no es lo mismo la denominación social que el nombre comercial que la fama comercial. Son tres cosas distintas, ¿verdad? La denominación social es como quedó consignado en el documento de creación, ¿verdad? Por ejemplo, Walmart. Walmart, su denominación social es operadora de tiendas sociedad anónima. Si ustedes ven sus recibos de sus facturas de Walmart, ahí va a aparecer operadora de tiendas sociedad anónima, porque esa es la denominación. El nombre comercial es Walmart, ¿verdad? Entonces Walmart no solo tiene nombre comercial, sino también tiene fama comercial, ¿verdad? Porque en este caso el nombre tiene una fama y es lo que vende, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar, imagínense ustedes de hablar para ir esa comparación. No es lo mismo una librería de una colonia, por ejemplo, que hablar, por ejemplo, de la librería del Progreso, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, de la Platino, por ejemplo. Ahí son nombres comerciales que tienen fama, que tienen otras denominaciones. Porque, por ejemplo, imaginen ustedes el famoso Papapollo Sociedad Anónimo. ¿Qué es Papapollo? Nada, si ustedes han visto sus recibos en las facturas, es el famoso pollo granjero, ¿no? Pollo granjero es el nombre comercial, que también ahora ya tiene fama comercial, ¿verdad? Pero su denominación, o sea, cómo quedó inscrito es Papapollo Sociedad Anónima. Su denominación es equivalente al nombre, como que fuera en la de persona individual, ¿verdad?
En el siguiente punto es el domicilio, y esto es bien claro. Es en este caso, ¿de dónde proviene el domicilio? Hay varios criterios, ¿verdad? En este caso, el criterio, uno de los primeros es donde está establecido el documento de su creación. Por ejemplo, hacemos una escritura pública, porque todas las personas jurídicas nacen por medio de escritura pública, ¿verdad? Imagínense personas jurídicas especiales, como por ejemplo los partidos políticos, como los bancos. Lo que sucede es que son llamados, al fin de cuentas son personas jurídicas, pero son llamadas especiales porque tienen su propia ley, ¿verdad? Por ejemplo, los partidos políticos, la ley de partidos políticos, los bancos, por ejemplo, está la ley de bancos y grupos financieros. Entonces, todos en este caso, ¿no? Independiente que fueran mercantiles, generalmente, por ejemplo, en el caso de los bancos, son eminentemente lucro, ¿verdad? O sea, vamos a esto. Pero, ¿dónde queda su domicilio? En el que conste en el domicilio, en el documento que se crea. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, ahí comenzamos el documento. Ese será su domicilio, ¿verdad? También puede reputarse donde esté en su administración o sus oficinas. Puede ser que no necesariamente sea el departamento de Guatemala, sino sea, por ejemplo, el departamento del Petén, por ejemplo. Bueno, imagínense las azucareros, el departamento de Escuintla y así sucesivamente. Ahora bien, puede existir que también ante la magnitud de persona jurídica que es, tenga agencias o sucursales, ¿verdad? Imagínense Industria de Hamburguesa Sociedad Anónima. ¿Qué es Industria de Hamburguesa Sociedad Anónima? Si no me equivoco, es McDonald's, ¿verdad? Entonces la denominación es Industria de Hamburguesa Sociedad Anónima. El nombre comercial es McDonald's. Tiene fama comercial. Entonces, tiene una infinidad, ¿verdad? Yo creo que tiene como 100, creo que la última 100 que abrieron es aquí en la calzada Roosevelt, ¿verdad? El último restaurante 100 de McDonald's. Yo creo que no va a haber más, pues, pero imagínense ustedes, o sea, puede ser que también ahí tengan sus propios domicilios, ¿verdad? O en su defecto las agencias bancarias, ¿verdad? Recordemos que muchos de los bancos tienen una agencia bancaria en todos los departamentos. Entonces, puede existir que tenga su domicilio en todos los departamentos, ¿verdad? Ahí estaría su domicilio. En el caso de la nacionalidad, esto es interesante, ¿verdad? Lo que sucede es que, miren, jóvenes, en realidad determinar de dónde es, de qué nacionalidad tiene una empresa realmente no es importante. Hay una tesis afirmativa que indica que el lugar donde fue constituida, o sea, si es en Guatemala, es guatemalteca. Pero realmente esto no es trascendental, realmente la nacionalidad para la persona jurídica no es fundamental su determinación, no como la persona individual, ¿verdad? Sí, aquí platicamos en ese momento cuando está el jus soli, jus sanguini, derecho de suelo, derecho de sangre, ¿verdad? Cómo se otorga la nacionalidad. Para la persona jurídica realmente no es importante, ¿verdad? Hay otra que indica que realmente la nacionalidad responde más a un vínculo económico político. Yo soy más de esa teoría, que responde realmente a vínculos en relación a qué personas los integran, ¿no? Más que todo. En el patrimonio, la definición del patrimonio es la misma definición de la persona individual, ¿verdad? Bienes, derechos y obligaciones que pertenecen de forma indirecta y son cuantificables en dinero, ¿no? Al fin de cuentas es la misma definición que la persona individual. Y cómo nace y cómo se extingue, en este caso, la persona jurídica. Cuando hablábamos de este punto en el caso de la persona individual, pues nunca tratamos cómo se extingue, más que todo hablábamos del tema de la personalidad y en qué momento adquiere la personalidad a través de esas teorías. ¿Por qué? Porque no sabemos, puede ser que sepamos cuándo vamos a nacer, porque si programamos una cesárea sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo vamos a fallecer. Yo les decía a sus compañeros la semana pasada, ¿verdad? Yo sabía que mi abuela por el padecimiento que tenía en algún momento iba a fallecer, pero nunca imaginé que iba a ser tan rápido, que iba a llegar yo a una Navidad y a ser muy bonito, ¿verdad? Entonces, en el caso de las sociedades civiles o sociedades jurídicas mercantiles también, ¿verdad? En este caso puede disolverse por decisión de la mayoría, porque se pierde el objeto por el cual se constituyeron como persona jurídica, puede ser porque su objeto se volvió ilícito también, por ejemplo, imagínense ustedes, yo les decía a sus compañeros, imagínense, todo esto, el tema de los net center que han aparecido, ¿verdad? Que al fin de cuentas ese tema de los quienes integran los famosos net center son personas que están haciendo un trabajo, a fin de cuentas eso es, ¿verdad? O sea, si lo vemos de un punto de vista laboral, es un trabajo, ¿no? Lo único que es un trabajo que desprestigia, denigra, y en ocasiones podría hasta determinarse que es de forma ilegal, ¿verdad? Entonces,
imagínense que, por ejemplo, la contratación se ha hecho por medio de una persona jurídica y que en virtud del objeto se vuelva ilícito en ese sentido y pueda terminar, pues, por esa razón, una investigación del Ministerio Público, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo. Selene, gusto en saludarle, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es para estas empresas, por ejemplo, que averiguan la vida, o sea, que tienen como un récord donde uno no les ha permitido, pues, investigarlo, pero ellos de igual manera lo hacen. Sí, lo que sucede es que, sí, por ejemplo, lo que ya hace mucho tiempo hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que el tema de los datos privados de la persona son inviolables, ¿no? En este sentido. Pero modernamente, pues a fin de cuentas, las empresas siguen su curso y han continuado. Y lo que yo he visto en los últimos años es que ahora, por ejemplo, si alguien va a solicitar un crédito, por muy sencillo que sea, ¿verdad? Entonces le envían dentro de la documentación, hay una carta donde usted voluntariamente está aceptando que se visualice su información, sobre todo su récord crediticio, que es una de las situaciones donde más se informa, sobre todo busca esa información, ¿verdad? Pero lo hacen de forma realmente voluntaria. Y si usted no firma esa carta, simplemente no completa la papelería, no podemos otorgarles crédito. Es correcto. Arnulfo. Perdón. Sí, Pero perdón, dígame. de todas maneras, por ejemplo, a veces hay gente, o sea, no se lee como muy bien o traen palabras no muy, o sea, dice voluntariamente sí doy la autorización para, pero no es como concreto de decir, miren, que revisen su récord crediticio, que revisen toda la parte legal y no sé qué más, la verdad ignoro qué es lo que buscan ahí, pero eso se me hace que es como una violación a la privacidad, solo que no lo dicen. Ajá. Sí, correcto, es que no son claros. Por ejemplo, si lo vemos en un sentido general, recordemos que son como tipo contratos de adhesión, ¿verdad? Como el tema de las tarjetas de crédito. Al final de cuentas es muy claro al decir por qué no se leen bien las letras pequeñas. Lo que sucede es que realmente, por decirlo de una forma bien sencilla, ¿verdad? Entre menos claridad, más apertura para la investigación, ¿verdad? Para que investiguen lo que quieran, ¿verdad? Entonces, si no son directos en lo que realmente van a investigar, pueden investigar cualquier cosa y uno aceptó voluntariamente, ¿verdad? A mí me pasó, no soy bien sincero, porque en este caso, con el tema de la investigación, cuando yo hice el trámite del crédito de mi caso, yo sí quería que pareciera directamente qué es lo que querían investigarme, ¿verdad? Pero, sobre todo, pero si no firmaba, simplemente no la tenía en mi casa en este momento. Entonces, vamos a eso, ¿verdad? Gracias. Ardulfo, con usted sigo, si no, no va a terminar el día de hoy. Buenas noches, licenciado, compañeros. Ahorita en relación a lo que decía Seleni, me vino a la mente cuando me contrataron en mi actual trabajo, también firmamos una carta así, o sea, solo como comentario, ¿verdad? Que mencionaba que podían investigar buró crediticio, creo que redes sociales y no me recuerdo, creo que antecedentes y algo así, decía, la carta sí decía entre paréntesis esos temas y lo que creyeran oportuno, creo yo. Lo que sí es que nunca nos dieron papeles. Ahí está, eso está donde, y lo que se crea oportuno investigar, ¿verdad? Ahí está la salvedad. Entonces ellos se defienden con eso. Alexander, por respeto, le escucho. Buenas noches. Buenas noches. Sí, entiendo el tema de la información personal, desde que uno da su DPI abajo en créditos y cobros. Ahí tenemos toda la amplitud para poder investigar a cualquier persona. Desde que uno da el DPI, ahí ya cayó uno en la tentación. Correcto, tiene toda la razón, ¿verdad? En este caso, miren, gracias Alexander, por ejemplo, en el caso de las empresas de cobranza, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están ya en un crédito en el cual ya se ha adquirido por una empresa de cobranza, si ustedes no dan el DPI, no les dejan ingresar, ¿verdad? Y ahí tienen toda la información ya para tener esa libertad de hacerlo, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, lastimosamente es así. Termino con este punto. El tema de las sociedades mercantiles, existen en el artículo 236 varias causas por las cuales se pueden disolver, ¿verdad? Y, por ejemplo, uno de los elementos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, la reunión de las acciones o las aportaciones de una sociedad en una sola persona. Imagínense que alguien adquiera como socio mayoritario todas las acciones, entonces termina en este caso
se hace inviable el objeto de la misma en virtud de esa sociedad como tal, ¿verdad? Bueno, vean jóvenes, este punto, como les digo, este punto ya no ingresa en el examen. Hubiera sido ideal. Realmente lo que sucedió es que han habido, por ejemplo, asuetos que sí nos han perjudicado en gran medida, ¿verdad? Por ejemplo, los lunes, los viernes, algunos, por ejemplo, han sido entre semana. Entonces, mejor, pues, que me quedan todavía 2 puntos, o sea, para el segundo parcial. Estos puntos los veo ya para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, el día jueves, queridos jóvenes, me reúno únicamente 10, 15 minutos con ustedes, volver a pasar todas las diapositivas hasta donde terminamos hoy. Y el examen de prueba piloto únicamente potestativo, no es obligatorio, no tiene ningún punteo. Y deseo de todo corazón los mayores éxitos en los 2 exámenes que todavía les hacen falta. El día de mañana, Derecho Romano, y el día viernes, nuestra clase de Introducción al Derecho 2, ¿verdad? Un placer haber estado con ustedes. Muy buena noche. Nos vemos en 10. Buenas noches.